vamos a las que son un poquito más complicadas. Y son complicadas por muchas cosas. Son complicadas porque no siempre son patológicas. O sea, no siempre que vemos estas imágenes son patológicas y ahora se van a dar cuenta. Si ya tienen la presentación impresa, van a darse cuenta que yo les puse los diagnósticos que tuvieron cada una con sus respectivos valores predictivos positivos para cada una. Por ejemplo, las amorfas son calcificaciones que se ven como borrosas. ¿Se dan cuenta que son como borrosas? No veo bien a dónde empieza, dónde termina. No tiene una forma determinada. Bueno, estas son las amorfas y tienen un valor predictivo que depende del tipo de distribución que tenga. La distribución es clave en las microcalcificaciones para determinar el BIRAT que le voy a poner. Recuerden, y esto creo que es una de las cosas que más me importa que se lleven, que cuando nosotros ponemos un BIRAT, lo que le estamos diciendo es qué probabilidades hay de que esa imagen sea cáncer. Entonces, en el caso de estas amorfas que están arriba, le estoy diciendo que tiene una probabilidad de ser cáncer del 20%. Y si recuerdan el BIRAT, que esto tienen que saberlo de memoria, si estoy diciendo que tiene un valor positivo de un 20%, es de un 4B, es un 4B, ¿sí? Porque está entre un 10 y un 50, ¿sí? Recuerden eso. En cambio, abajo, fíjense que cuando tengo una distribución lineal, acá tengo una distribución, o sea, en realidad en el libro lo describieron porque recuerden que estas imágenes que les puse acá son todas del BIRAT. Lo describieron como segmentaria. Entonces le pusieron un valor predictivo positivo de un 62%. Es decir, que estoy entre el 50 y el 95, que corresponden al 4C. Entonces, esta sería un BIRAT 4B, en cambio, esta de abajo sería un BIRAT 4C. ¿Sí? La distribución en las micros es, o sea, nunca vas a determinar qué BIRAT es unas micros solamente por las características de la micro en sí, sino que es la suma de la forma y la distribución. Entonces, continuamos. Ahora, por ejemplo, estas son groseras heterogéneas. Estas calcificaciones a veces te dan dudas si corresponden a una lesión a un nódulo de fondo o no. Bueno, fíjense que tienen prácticamente la misma distribución. A ver si puedo correr esto. Ambas tienen una distribución prácticamente agrupada, ¿sí? Regional si midieran menos de 2 centímetros, recuerden. Si tienen menos de 1 centímetro cuadrado, es agrupada. Si tienen 2 centímetros cuadrados, es regional. En este caso sería una distribución regional en ambos casos. Y en los dos casos, por lo tanto, le pusieron un valor predictivo positivo de un 15%. Con lo cual, siempre estoy entre el 10 y el 50. Todas las microcalcificaciones, para que recuerden como regla general, todos los grupos de microcalcificaciones arrancan a partir del 13% en realidad, de valor predictivo positivo. Por eso no existen microcalcificaciones 4A por ahora, porque recuerden que el 4A es entre un 2 y un 10%. ¿Se acuerdan eso? Bueno, no existen valores predictivos positivos de menores al 10% en las micros. Por eso todas son de 4B y 4C. Bien, Perdón, Moni, ¿qué dale. dijiste de que 2 centímetros cuadrados, algo de agrupado y algo de regional, que Ahora, me quedé ahí? ahora te lo digo en la Gracias. próxima, porque Ok, la próxima es la distribución. Ahora estamos viendo la bueno, morfología. Igual íbamos repasando como para que ya vayan fijando conocimiento. Si mide menos de 1 centímetro cuadrado, es agrupada. Si mide menos de 2 centímetros, es regional. gracias. De nada. Bueno, las finas pleomórficas, al igual que las amorfas, son, fíjense, son parecidas a las amorfas, pero se ven un poquito mejor. Son un poquito más brillantes, entre comillas, para decirles de alguna forma. Y miren que, no sé si están queriendo entrar, me parece que no. Bueno, noten que no es lo mismo tener una distribución regional, como lo veo acá, una distribución agrupada, porque en realidad yo le hice la imagen un poquito más grande, entonces esto sería agrupado. Y
En este caso es regional porque tengo más de 2 centímetros cuadrados, ¿sí? Tengo una zona. Entonces, este sería regional. Y noten que el valor predictivo positivo igual sigue siendo, en las finas pleomórficas, de un 29% en estos dos casos. Diferente es que tenga finas pleomórficas de distribución lineal o distribución segmentaria, ¿sí? Es más, ahora cuando veamos la distribución, así sean redondeadas y puntiformes, que serían las calcificaciones del tipo más benignos que hay, si tienen distribución lineal o segmentaria, nos tienen que llamar la atención y lo tenemos que mandar a punzar. Bueno, ahora, en cambio, vamos a ver las lineales y las lineales, sí. Ahora, no se confundan la distribución con la morfología. Esto tienen morfología lineal. ¿Se dan cuenta que la calcificación es como una raya? Bueno, una cosa es que la calcificación, o sea, pueden tener morfología lineal y distribución lineal, ¿entienden? Son dos cosas separadas, que si bien en ambos casos coincide la palabra lineal, son dos cosas distintas. Pueden tener, por ejemplo, distribución segmentaria y morfología lineal, ¿entienden? O puedo tener morfología lineal con distribución agrupada. ¿Se entiende? Si no lo entienden, lo repito. Y en este caso, siempre tienen mayor valor predictivo positivo. Nótense que las que tienen distribución lineal, son las que mayor valor predictivo positivo tienen de todas. Estas son un 70%. En este caso es agrupada y en este caso es segmentaria. Tiene como una forma de triángulo. Y esto me parece súper interesante, y es que vean los resultados. ¿Qué fueron estas microcalcificaciones que mandamos a punzar? En este caso de las amorfas de distribución agrupada fue adenosis esclerosante. La adenosis esclerosante es una lesión benigna, ¿sí? No es absolutamente nada, no se hace nada, no se opera, y está dentro de la clasificación de las lesiones B3. ¿Se acuerdan? Yo creo que les mandé anoche el webinar de lesiones B3. Bueno, vean ese webinar porque está muy, muy bueno y habla sobre las lesiones B3 y cómo hay que tratar a las lesiones B3 y cuál es la conducta a seguir. Yo les adelanto que en la adenosis esclerosante no se hace absolutamente nada, ¿sí? Las lesiones B3, y les voy adelantando, son lesiones de potencial maligno incierto. No necesariamente son precursoras de cáncer, sino que tienen valor predictivo positivo incierto, que no es lo mismo que ser precursoras. Entonces, ese fue el resultado de esta paciente, se la punzó, probablemente se la punzó con sistema vacío. Recuerden que para cuando nosotros querramos sugerir el estudio de microcalcificaciones, le tenemos que decir al médico cuál es el mejor método para punzar lo que sea que le vamos a mandar a punzar. Y en este caso, siendo micros, siempre lo ideal, y en la medida que los recursos nos lo permitan, que sea con sistema de vacío. El sistema de vacío puede ser de diferentes marcas. Los dos más conocidos en Argentina son Suros y Mamotom. Esos son los dos más conocidos. Está mal, pero muchas veces se dice hay que punzarlo por Mamotom, pero cuando decimos por Mamotom estamos diciendo una marca, no estamos diciendo el sistema. Entonces, recuerden en el informe no poner Mamotom, sino decir sugerimos su estudio histológico con sistema de vacío, ¿sí? Y en el caso de que ustedes sean las médicas que están punzando este grupo de microcalcificaciones, si desaparece la lesión, tienen que dejar un clip. Siempre que puncen algo y están sacando toda la lesión, hay que dejar un clip, porque después, cuando querramos ir a operar a esa paciente, no vamos a saber dónde estaba la lesión, ¿sí? Entonces, recuerden que si sacamos toda la lesión, dejamos el clip. Eso básico. Y de que Mamotom es una marca comercial, hay que poner sistema vacío. ¿Se entiende eso? ¿Tienen alguna duda con eso? Bueno, imagino que no.
Bueno, en el segundo caso, que son groseras heterogéneas, le dio fibrosis al resultado. Con lo cual, noten que no siempre, de hecho, todos los casos de arriba fueron benignos, incluidos el que tenía el 70% de valor predictivo positivo. No siempre los grupos de microcalcificaciones son algo. Ahora casi siempre los vamos a punzar, para no decir siempre. Siempre que tengan una distribución agrupada o siempre que tengan una distribución segmentaria o lineal. Sobre todo si tienen segmentaria lineal. Ahí no lo duden, siempre, siempre lo mandan a punzar. No se coman nada que tenga esa distribución. Después, la mandaron a punzar, ¿no fue nada? Bueno, mejor por la paciente, pero ustedes no se pueden comer eso. Después, miren el tercer caso, que eran finas pleomórficas, que recuerden que son parecidas a las amorfas, pero que son un poquito más brillantes. También dio una adenosis esclerosante. Siempre que vean un informe AE, significa adenosis esclerosante. Y recuerden que es una lesión B3. El tercer caso fue una necrosis grasa. Miren qué fea forma de necrosis grasa que tiene esta paciente. Todos los casos de abajo fueron patológicos y fueron carcinomas ductales in situ. Fíjense, todos fueron carcinomas ductales in situ. Pero noten que en este caso tenía una distribución segmentaria, o según el libro era segmentaria, la verdad que acá en esta imagen parece lineal, pero bueno, tiene una imagen lineal asociada a un aumento de la densidad sospechosa. En el caso de las groseras heterogéneas, que noten que son calcificaciones, recuerden que son calcificaciones más gordas y que son de diferente forma y tamaño entre sí. Y noten que prácticamente es la misma imagen la de arriba y la de abajo. Sin embargo, la de arriba fue fibrosis y la de abajo fue carcinoma ductal in situ. Y esto no tenemos forma de saberlo sin mandarlo a punzar, con lo cual, siempre que tengan esta forma, sea agrupada, sea regional, sea segmentaria o sea lineal, la mandan a punzar, ¿sí? Bueno, en este caso fue un carcinoma ductal in situ. Este tipo de distribución, cuando tienen así muchas en un solo lugar, lo que nos hace sospechar de esa área de micros es que o aumentaron en cantidad respecto a los estudios previos o no estaban y aparecieron, ¿sí? Porque a veces no aparecen nada microcalcificaciones así, sobre todo cuando tiene muchas en las dos mamas. Capaz que nos podemos comer algo, pero estén atentas a que cuando aumentan de cantidad y cuando aumentan, cuando son nuevas, hay que estudiarlas también, a pesar de que no tengan una forma tan sospechosa, ¿sí? Y el último caso fue también un carcinoma ductal in situ, que en este caso era un poquito más obvio, pero bueno, no hay tanta diferencia con las formas de la de arriba, que son hasta peores, les diría, y sin embargo la de arriba fue necrosis grasa y la de abajo un carcinoma ductal in situ. Bueno, y esto es lo que les decía antes, la distribución. La distribución es clave para que determinemos qué birra le vamos a poner a las microcalcificaciones. Cuando las calcificaciones son difusas y bilaterales, en general, hasta casi sin pensar tanto en la forma, salvo que sean lineales, eh, en general son benignas y no son nada. ¿Sí? Entonces se tienen que basar un poco en la clínica de la paciente también, que no es lo mismo que una paciente te diga, bueno, me palpo la mama más dura, más retraída, y la otra mama, a pesar de que tiene calcificaciones redondeadas y puntiformes, no tiene nada, entonces nos tienen que hacer sospechar, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta la clínica de la paciente y cuando la paciente les dice, consulto porque me palpo algo, abrir los ojos, por más que no parezca nada, es seguir estudiando y bueno, hasta pensar en una resonancia si es necesario. Bueno, el segundo caso es una distribución regional que creo que me equivoqué antes y dije menos de 2 centímetros cuadrados, tiene más de 2 centímetros cuadrados, pero menos de un cuadrante. Si dije mal, les pido disculpas. O sea, tengo más de 2 centímetros cuadrados, pero menos de un cuadrante. Esa es la distribución regional. En este caso, bueno, después les voy a decir los resultados porque se los anoté. Esta es la distribución agrupada, que recuerden que mide menos de 1 centímetro cuadrado, y la distribución lineal, que siempre, siempre nos tiene que hacer sospechar. Y fíjense, estos son los que cuando las calcificaciones vasculares que les hablaba antes son incipientes, pueden llegar a parecerse a esto. Así que
tengan cuidado, miren bien que no tenga ningún vaso atravesando ahí para que no nos comamos una calcificación incipiente vascular. Bueno, y esta es la vedette junto con las lineales, son las que más nos tienen que llamar la atención, que tienen una distribución segmentaria, tiene forma de triángulo. Esta es la que sí o sí la tienen que mandar a punzar, así sean puntiformes, ¿sí? Y bueno, acá les puse un cuadrito rojo, las que más nos tienen que preocupar. La que menos nos preocupa es la distribución difusa. Y acá les puse los diagnósticos. Fíjense que en este caso, en la regional, el diagnóstico presuntivo, y lo pusieron como presuntivo porque no la punzaron a la paciente, se interpretó como una necrosis grasa y no la mandaron a punzar ni nada. El tercer caso, que parecía no tan peligroso, pero sin embargo, fíjense que fue un carcinoma ductal in situ. Entonces, vamos de nuevo. Cuando vean una mamografía, si tenemos la herramienta clave del estudio anterior, cuando vean un grupo, aunque les parezca redondeadas puntiformes poco peligrosos, si aumentaron la cantidad, tienen que mandarlo a punzar. Distinto es que aumenten el grosor. Si aumenta el volumen de cada calcificación que está en ese grupito, no pasa nada. Pero sí pasa cuando aumenta la cantidad. No tiene que aumentar la cantidad. Si aumenta el grosor, no pasa nada. Si aumenta la cantidad, hay que mandarlo a punzar. No se coman nada. Y esto es una recomendación aparte que no tiene nada que ver, que pareciera que no tiene nada que ver. Estén pendientes de los resultados, porque se aprende un montón del feedback que hay con, bueno, mandé a punzar a esta paciente, bueno, ¿qué resultado le dio? Bueno, esta imagen me generó esta sospecha, la mandé a punzar, bueno, ¿qué tuvo de anatomía patológica? Y está bueno tener ese feedback y además, si formamos parte de un grupo de intervencionismo, mucho más. ¿Por qué? Porque está bueno que la paciente nos traiga el resultado, nosotros veamos la imagen otra vez y le digamos si esa imagen es concordante o discordante. Es decir, nos parece que está bien, pega con el resultado que yo me imaginé que iba a dar, o parece que no tiene nada que ver, ¿sí? Que ya vamos a ver algunos ejemplos igual. Bueno, y estos dos casos que siguen fueron carcinoma ductal in situ. Cuando vean así CDIS, las siglas significan carcinoma ductal in situ. En ambos casos, tanto en el agrupado como en el lineal, que tiene distribución lineal y morfología lineal. Las dos cosas tiene este caso, que es lo que les explicaba antes. Y el último, que tenía una distribución segmentaria de unas microcalcificaciones puntiformes, fue una hiperplasia ductal atípica. La hiperplasia ductal atípica, al igual que la adenosis esclerosante que vimos antes, forma parte de las lesiones B3. Las lesiones B3 característicamente se presentan como microcalcificaciones en la mamografía.